Esta es una historia real, la historia de una mujer que desde niña soñaba con llegar a la cima del mundo. No era atleta, no tenía entrenamiento profesional, pero lo dejó todo por un sueño. Renunció a su antigua vida por el Everest. Piensa por un momento, ¿arriesgarías todo solo por pararte en la cima de una montaña? Y así llegó la mañana del 18 de mayo. Cientos de alpinistas, viento, una altitud tan extrema que ni siquiera el oxígeno ayuda a respirar con facilidad. Y ella sigue avanzando, contra todo. Lo que pasó después no fue solo un reto físico y emocional, fue un recordatorio, una advertencia para cualquiera que crea que se puede conquistar una montaña sin estar preparado. Quédate hasta el final de este video. Vas a entender por qué, incluso en la cima del mundo, uno puede sentirse completamente solo. Sriya Esha Klaudenburg nació en Katmandú, la capital de Nepal. Provenía de una familia reconocida y respetada. Se decía que su abuelo había ocupado un cargo importante en el gobierno y que la casa de la familia estaba justo al lado del Palacio Real. Cuando Sriya tenía apenas 9 años, viajaban todos juntos en helicóptero, sobrevolando el Himalaya, justo por encima del Everest. Ese momento quedó grabado en su memoria. La montaña brillaba bajo el sol. Y entonces, aquella niña pensó, algún día yo también estaré ahí, en la cima. Pero la vida cambió de golpe. Un año después su padre falleció. La familia se mudó a Bombay. Y luego vinieron más golpes difíciles. Su hermano mayor también se fue, en circunstancias muy tristes. Después su madre. Sriya prácticamente quedó sola. Pero no se rindió. Con el tiempo regresó a Katmandú, ingresó a la universidad, terminó sus estudios. Y a los 21 años consiguió trabajo como contadora en un crucero. Quería ver el mundo, cambiar de aire. Fue en medio del océano donde conoció a Bruce Clorfin, un pianista de Canadá. A simple vista, todo los separaba: la edad, el país, la cultura. Pero surgió algo real entre ellos, y a pesar de todo, decidieron estar juntos. Aunque había un gran obstáculo. Sriya venía de una familia muy tradicional. Su madre, incluso antes de partir, ya le había elegido un prometido, un joven médico de Bombay. Pero Sriya no quería seguir un guión que no era suyo. En el año 2002 tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. Se casó con Bruce. Después de la boda se mudó con él a Canadá. Pero su hermana se sintió tan dolida que dejó de hablarle por completo. Ni una llamada, ni un mensaje, como si la relación se hubiera cortado para siempre. En Toronto, Sriya comenzó una nueva etapa. Todo iba bien. Emprendió su propio negocio de moda, abrió una empresa de importación de ropa y lanzó varias boutiques. El negocio crecía rápido, pero Sriya no era de quedarse quieta. En el 2011, se animó a entrar en política y presentó su candidatura al Parlamento. Su esposo lo recuerda así: cuando ella se comprometía con algo, lo daba todo. Era ambiciosa, determinada y tenía una energía imparable. Una noche ella le dijo algo que lo dejó sin palabras: «Quiero subir al Everest». Él se quedó en shock. Nunca habían hablado en serio del tema. Como mucho, habían bromeado alguna vez. Pero en ese momento, ella lo confesó. Era un sueño de la infancia. Solo que antes no creía que fuera posible. Una amiga recuerda que, un año antes, Sriya ya había sorprendido a todos. Quería entrar al ejército. No para trabajar en una oficina, no. Quería formar parte de una unidad operativa. Después cambió de idea. Pensó que había otras formas de ayudar a los demás. Y así nació el plan: escalar el Everest, para llamar la atención y recaudar fondos destinados a niños que necesitaban atención médica. Pero había un detalle importante. Sriya no era alpinista, ni siquiera hacía mucho deporte. Lo único parecido en su historial: una caminata en Nepal, años atrás, por una ruta sencilla, a unos 3000 metros de altura.
Nada más. Sin preparación real, sin experiencia, sin saber del todo en qué se estaba metiendo. Aún así, no dio marcha atrás. Se inscribió en un gimnasio de escalada, empezó clases de karate y entrenaba casi todos los días. Se lo tomó en serio. En otoño, lanzó una página web. En ella aparecía una foto suya con el Everest de fondo, claro, editada con filtros, y un mensaje claro: quiero ser la primera mujer de raíces sudasiáticas en Canadá que llegue a esta cima. La meta sonaba ambiciosa y muy noble. Desde esa misma página, inició una campaña para recaudar fondos, pero siendo honestos, quienes más la apoyaron fueron sus amigos. El resto o no, se enteró, o no creía mucho en la idea, y es que las cifras eran enormes. Solo el permiso oficial de Nepal costaba miles de dólares. A eso había que sumarle guías, sherpas, equipo, comida, vuelos. Todo el viaje terminó costando cerca de 100.000. Shreya contactó con una empresa llamada Utmost Adventure Tracking. En ese momento aún no era muy conocida. Sus paquetes para expediciones iban de 36 a 40.000. Para los estándares del Everest, era una opción económica. Pero ni así lograba reunir el dinero. La colecta estuvo a punto de fracasar. Entonces, Shreya tomó una decisión que muchos jamás se atreverían a tomar. Hipotecó la casa donde vivía con su esposo. Todo por su sueño. Eso impactó mucho en su relación. Comenzaron las discusiones, y ella empezó a quedarse cada vez más en casa de sus amigas. Aún así, cuando llegó el momento de partir, su esposo fue a despedirla. Estuvo con ella en el aeropuerto, se abrazaron, y la dejó ir. A Nepal, a la cima con la que soñaba desde niña. Justo antes del viaje, sus amigos le regalaron un suéter, rojo brillante con una hoja de arce blanca en el centro, como la del símbolo de Canadá. No era un simple regalo, era un mensaje. Estamos contigo. Te deseamos lo mejor allá arriba. Cuando Shreya aterrizó en Nepal, casi de inmediato llamó a su esposo. Le dijo que todo iba bien, que el equipo la había recibido con tranquilidad. Le aseguraron: no te preocupes, aquí te enseñamos todo durante el trayecto. Tenía por delante un camino largo, casi 3 semanas de caminata hasta llegar al campamento base. Y desde allí, las prometidas prácticas: cómo usar el equipo, cómo moverse por las escaleras que hay en el recorrido. El 12 de abril, Shreya llegó al punto de partida, al pie del Everest. Es importante entender cómo funciona todo esto en Nepal. Para unirse a una expedición así, no se necesita ningún documento complicado. Basta con un papel del médico que diga que estás, en general, en buen estado de salud. Nada más. Nadie te pedirá pruebas de experiencia o entrenamiento previo. Por eso, a nadie le sorprendió que Shreya no tuviera en su historial ni una sola subida real. Más tarde, el responsable de la empresa que organizó la expedición contó que le había preguntado sobre su preparación, y ella, con total seguridad, le respondió: me he estado preparando durante 1 año. Estoy en excelente forma. Y él le creyó. En el campamento sí se realizaban algunos entrenamientos, pero eran bastante breves. El resto del tiempo, todos simplemente esperaban. Horas, días enteros. Esperaban a que se abriera la famosa ventana meteorológica, ese pequeño momento donde las condiciones permiten ascender a la cima. En una temporada puede haber solo unas pocas de esas ventanas, y mientras el clima no dé luz verde, cientos de personas permanecen en sus tiendas, mirando al cielo y esperando su turno. Shreya llamaba a casa todos los días. Tenía un teléfono satelital. Compartía noticias con su esposo, con sus amigos. Por su voz, por cómo hablaba, era evidente. Estaba de muy buen ánimo. Su amiga Priya lo recordó después. Shreya estaba radiante, me decía: ya me veo en la cima, sé que lo voy a lograr. Y así, el 18 de mayo de 2012, llegó el día por el que había estado esperando tanto tiempo. Shreya inició el ascenso. Atrás quedaba el 4.º campamento. Por delante, el tramo más exigente,
El último tramo de la ruta, una pendiente de casi 1 kilómetro, le tomó 18 horas completarlo. Iba al final de una larga columna. Guías, alpinistas, uno tras otro, avanzaban lentamente por la empinada ladera cubierta de hielo. Era al atardecer. Sreya comenzó más tarde que muchos. Fue de las últimas en dejar el campamento y se unió al grupo principal ya en marcha. Todos caminaban despacio, paso a paso, en completo silencio, y Sreya, junto con ellos, seguía subiendo hacia ese punto donde termina la tierra. Hacía años que no se daba un momento tan favorable para escalar el Everest. La gente había estado esperando durante semanas, sin moverse de los campamentos. Y cuando por fin se abrió esa ventana de buen clima, todos entendieron que no podían dejar pasar la oportunidad. Puede que no hubiera otra. Cientos de alpinistas que llevaban meses preparándose, que lo habían apostado todo, su esfuerzo, su dinero, sus sueños, comenzaron a avanzar. Cerca de 500 personas partieron ese día. Rendirse, para muchos, habría significado perderlo todo, e incluso perder su única oportunidad en la vida. Como muchos otros, Sreya salió desde el último campamento, el cuarto. A partir de ahí la zona se vuelve extremadamente complicada. En la montaña la llaman zona compleja. Está por encima de los 8000 metros. El aire es tan ligero que incluso moverse se vuelve una tarea agotadora. Y ni siquiera el oxígeno envasado lo soluciona. Simplemente evita que colapses. Pero si no tienes mucha experiencia, el cansancio llega el doble de rápido. La ruta que siguieron comenzaba en el Collado Sur, ese mismo trayecto que años atrás recorrieron por primera vez Hillary y Tenzing. Hoy, el camino está marcado por huellas evidentes, cuerdas fijas, escalones tallados en el hielo, senderos pisoteados. Al principio, se cruza un glaciar, luego viene una pendiente bastante pronunciada, y después un estrecho camino pegado a la ladera. A un lado, hielo, al otro, un barranco profundo. Todo esto a una altitud en la que la mente parece envuelta en niebla. El siguiente punto clave es el llamado balcón. Es una especie de saliente rocoso a unos 8400 metros de altura. Allí algunos logran detenerse unos instantes y mirar hacia abajo. Pero lo cierto es que, a esas alturas, la energía escasea. Muchos, justo en ese lugar, deciden volver, porque lo que viene después es aún más duro, y el tiempo y el oxígeno se agotan. Quienes deciden seguir adelante avanzan por una cresta. A veces hay que trepar entre rocas, otras, abrirse paso por nieve hasta el pecho. El objetivo es alcanzar la cumbre sur. No es la cima del Everest, sino una especie de domo cubierto de nieve. Su altitud, un poco más de 8700 metros. Desde ahí, el sendero desciende. Podría parecer un alivio, pero no lo es. Viene el tramo más peligroso de toda la travesía. Una franja de hielo estrecha, con pendientes muy pronunciadas a ambos lados. Un solo paso en falso, y no hay vuelta atrás. Y justo antes de la cima, queda el último gran obstáculo, la famosa escalera de Hillary. Es una roca vertical de unos 12 metros de alto. En condiciones normales no supondría mayor problema, pero a casi 9000 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío enorme. Después de esa subida se alcanza la cumbre, el punto más alto del planeta, casi 9000 metros sobre el nivel del mar. Pero nadie permanece allí mucho tiempo. Solo unas fotos rápidas, una mirada fugaz al mundo desde arriba, y toca regresar. Incluso con buen clima, la temperatura ronda los 15 grados bajo cero. Con viento, baja hasta los 30 negativos, y el cuerpo está al límite. El agotamiento, el frío, la falta de oxígeno, todo se junta. Y el día 19 de mayo del año 2012, todo fue aún más complicado. Había demasiada gente.
Justo antes de llegar a la cima, se formó una verdadera fila. Los alpinistas perdían minutos valiosos y fuerzas vitales, solo por esperar. Y como bien se sabe, los momentos más críticos no suelen darse en el ascenso, sino en la bajada, cuando ya pasaste la cima, cuando sientes que lo lograste. Es entonces cuando el cuerpo muchas veces no responde, el oxígeno se acaba, las fuerzas se terminan, y si no lo planeaste todo con antelación, es muy difícil volver. Regresemos a ese día. 19 de mayo, 2012. Un día que Ganesh Thakuri recuerda muy bien. Él no solo era un alpinista experimentado, también dirigía la agencia que organizó la expedición de Shreyya. Según contó, ese día, en el llamado cuello de botella y en el balcón sur, había una verdadera multitud. La cantidad de personas era tal que él y su compañero quedaron atrapados en una fila durante casi 2 horas. Tuvieron que esperar de pie sobre la nieve, congelándose sin otra opción que aguardar a que la fila avanzara, aunque fuera un poco. Ya de regreso, cuando se acercaban a la cumbre sur, él vio a Shreyya. Iba acompañada por 2 sherpas. El reloj marcaba bien pasada la hora del almuerzo. Y ese no es precisamente el mejor momento para estar tan alto. Los montañistas con experiencia procuran llegar a la cima antes de las 11 de la mañana, porque después del mediodía, los vientos en el Everest suelen intensificarse de golpe. Las ráfagas pueden ser tan fuertes que literalmente hacen perder el equilibrio. Ganesh asegura que le insistió para que regresara. Era evidente que el clima estaba cambiando. Las condiciones comenzaban a volverse inestables, pero Shreyya no le hizo caso. Simplemente se apartó con calma y dijo: «No voy a regresar. Seguiré subiendo», lo dijo en voz baja, pero con firmeza. En su tono se notaba una convicción profunda. O tal vez una mezcla de cansancio y ese viejo sueño infantil por el que había luchado toda su vida. Ganesh aclara: según las reglas, los turistas deben seguir las indicaciones de sus guías. Así está estipulado en el contrato. Pero cuando te encuentras por encima de los 8000 metros, allí nadie puede obligar a nadie. Ni siquiera el Sherpa más fuerte puede forzar a una persona a bajar, si esa persona no quiere hacerlo. Y Shreyya no fue la única ese día que decidió continuar, sin importar nada más. Aún así, fue a las 2:30 de la tarde cuando alcanzó la cima del mundo. Lo había logrado. Todos esos meses de preparación, entrenamiento y logística, y finalmente estaba allí, en un lugar reservado para muy pocos. Sus guías, Temba Sherpa y David Dandy Sherpa, informaron de inmediato al campamento base. El grupo había llegado a la cima, pero hasta ahí llegaron las buenas noticias. Al comenzar el descenso se hizo evidente que algo no estaba bien con Shreyya. Empezó a quedarse atrás. Su paso era inestable, le costaba mantenerse en pie. Luego comenzó a hablar con dificultad, de forma confusa, y poco a poco dejó de comprender lo que ocurría. Eran señales claras de mal de altura. Su cuerpo no estaba recibiendo el oxígeno que necesitaba, y a esa altitud eso puede generar un gran desgaste. Cuando el sol comenzó a esconderse, los sherpas empezaron a turnarse para sostenerla. Querían ayudarla a llegar, al menos hasta una zona rocosa, desde donde sería posible pedir asistencia. Pero Shreyya ya no podía seguir caminando. En cierto momento, se detuvo y no pudo seguir avanzando por su estado de agotamiento. Entonces intentaron arrastrarla. Primero uno, luego el otro, pero era casi imposible. La altitud extrema había hecho estragos. Su cuerpo ya no respondía igual. Cada paso costaba más. Muchos luego preguntaron, ¿por qué no llevaban más cilindros? Pero la respuesta es sencilla. Cada uno de esos tanques pesa bastante, y en esas alturas, hasta dar un paso requiere un esfuerzo enorme. Cada kilo extra se siente como 10. Los grupos comerciales, claro, llevan reservas, pero incluso esos recursos son limitados,
Y por muy resistentes que sean los Sherpas, al final del día también son humanos. Cuando el 9º tanque de oxígeno empezó a vaciarse, quedó claro. No había marcha atrás. Sreya ya no tenía fuerzas, y justo en ese momento, un viento fuerte azotó la montaña. El clima cambió en cuestión de minutos. Lo curioso es que ese mismo día había otro montañista en la cima, John Kedrowski, alpinista y profesor de geografía oriundo de Colorado. Él y su equipo también planeaban ascender hasta la cumbre. Pero algo les hizo cambiar de opinión. Sintieron que algo no estaba bien. Decidieron quedarse en el campamento y esperar. Pensaban que al día siguiente habría menos congestión en la ruta. Cuando John continuó ascendiendo un poco más, se encontró con una escena desconcertante. Justo frente a él, en una meseta helada, 8 sherpas empujaban algo pesado sobre la nieve, en completo silencio. Era evidente que no se trataba de una maniobra normal en la ruta. Algo grave estaba pasando. Durante el descenso, en la madrugada del 20 de mayo, cerca del punto conocido como El Balcón, Kedrowski se topó con un alpinista chino llamado Wen Yi. Caminaba tambaleándose sin entender dónde estaba. Sus ojos se movían sin rumbo y su respiración era agitada. Claramente había perdido la orientación. Se había desviado del camino y colapsado en la nieve. Todo indicaba que sufría de un fuerte mal de altura. Incluso se había quitado un guante, a pesar de que la temperatura estaba por debajo de los 40 grados bajo cero. Estaba completamente desorientado y muy débil. El frío extremo hacía que los equipos y los medicamentos dejaran de funcionar. Brindar ayuda en esas condiciones era cada vez más difícil. Kedrowski vio un mitón tirado en la nieve. Intentó ponérselo de nuevo a Wen Yi, pero fue inútil. De repente el alpinista se movió bruscamente y el viento se llevó el guante. John se quedó inmóvil por un segundo, procesando lo que estaba pasando, y en ese instante entendió. Ya no había forma de ayudarlo. Tenía que seguir bajando, lo más rápido posible. Más abajo, al llegar a una zona con canales empinados, John se cruzó con otras figuras inmóviles. Para él, ese fue el último aviso. Tenía que acelerar antes de que fuera demasiado tarde. Casi llegando al campamento, se encontró con un viejo conocido, David O'Brien. Durante la noche, David había decidido no continuar con el ascenso y quedarse a ayudar a quienes regresaban con dificultad. Cuando Kedrowski lo vio, O'Brien sostenía a un alpinista polaco que no podía mantenerse en pie. Estaban a unos 30 minutos de la tienda, pero el hombre ya no podía dar un solo paso. David intentó administrarle un medicamento para estabilizarlo, pero los recursos médicos se volvieron inútiles por el frío extremo. Por suerte, en ese momento llegaron unos sherpas, y entre todos comenzaron a bajar al alpinista. Más tarde, ya en el tercer campamento, Kedrowski volvió a ver al polaco. El hombre no recordaba nada. Su mente estaba completamente en blanco. Esa misma noche, el 19 de mayo, otra alpinista inició su ascenso. Sandra Leduc, una mujer canadiense con más de 10 años de experiencia en la montaña. Pero ni siquiera para ella esa mañana fue como las demás. Lo primero que vio durante la subida fue a una joven siendo bajada en camilla. Su condición era delicada, y lo que vino después fue aún más impactante. Sandra se cruzó con varios grupos que arrastraban a compañeros exhaustos. Algunos apenas podían caminar, se apoyaban entre sí, con pasos torpes. Todo aquello parecía una evacuación tras una gran emergencia. Y fue ahí, justo en el sendero, donde Sandra vio 3 siluetas. Al acercarse, se dio cuenta de algo. Eran figuras detenidas, conectadas con una cuerda. Parecía que esperaban ayuda. Para continuar tuvo que pasar por encima. Más tarde, ya en el campamento, dijo una frase que todos recordaron. Sentí que me quedé de piedra. Fue un impacto muy fuerte. Incluso con la poca luz se notaba.
Su ropa resaltaba sobre la nieve. Cuando Kedrovsky alcanzó a Sandra, ella ya no podía caminar. Su mascarilla estaba congelada y no entraba oxígeno. Empezaron los síntomas de mal de altura, debilidad, mareo. Entonces Kedrovsky la tomó del brazo y la ayudó a llegar al cuarto campamento. Allí la acomodó en una tienda para que pudiera recuperarse. A la mañana siguiente, comenzaron a bajar juntos. Pero aquella chica con linterna, la que Sandra había visto en el camino, ella no logró completar el descenso. Se quedó en la ruta, en la zona de los canalones. Más tarde se supo que era Shrilla. Uno de los montañistas que pasó por ahí después la cubrió con una bandera canadiense. El 19 de mayo, los sherpas regresaron al campamento 4, en el Everest. Eran los mismos que habían subido con ella hasta la cima. Volvieron agotados, helados, visiblemente afectados por lo vivido. Pero lo más impactante, no todos lograron regresar. Cuando amaneció en Nepal, comenzaron las búsquedas. Los rescatistas salieron a recorrer el mismo sendero. Había una posibilidad, aunque pequeña, pero ya no respondía a los llamados. Más tarde, fue ubicada cerca del campamento. El último punto de referencia fue un suéter rojo, con una hoja de arce, un regalo de sus amigos, justo antes del viaje. No lo soltó hasta el final, pero ella no fue la única. En esos días, varios participantes más no lograron regresar. Los reportes mencionan montañistas de diferentes países que siguieron la misma ruta. Uno de ellos era un alpinista chino llamado Javanya. Se reportó que no logró completar el regreso y fue ubicado más tarde por el equipo. Muy cerca estaba Song Won-bin, que había venido desde Corea del Sur. Y un poco más arriba, en la zona del balcón, uno de los montañistas no pudo completar el descenso debido a las condiciones extremas. En la cara norte de la montaña, otro caso, un español. Y cerca de él, otro alpinista alemán. Resbaló, se golpeó y no pudo continuar. Todos ellos llegaron a la cima. Todos lo lograron, pero no pudieron volver. Días después, los sherpas lograron llevar a Shrilla hasta una zona donde el helicóptero podía aterrizar. La trasladaron a Mumbai. Se dice que toda la operación costó a la familia alrededor de $50.000. En ese momento, Shrilla tenía 33 años. Cada quien puede interpretar lo ocurrido a su manera. Algunos dirán, un hecho muy duro. Otros, una decisión imprudente. Y habrá quien lo vea como una meta cumplida, pero a un precio demasiado alto. Y todos tendrán algo de razón. Pero detrás de esta historia hay algo más. No es solo un episodio personal, es una señal. Una advertencia para todos los que están conectados con el alpinismo. Hace unas 3 décadas, el Everest era distinto. No se hablaba de turismo. Solo llegaban quienes estaban realmente preparados, física y mentalmente. Era una meta sagrada, un lugar que no era para cualquiera. Los escaladores experimentados ya no ocultan su frustración. Les cuesta ver cómo algunos colocan pancartas, gritan junto a las tiendas, posan para redes sociales, mientras otros arriesgan todo por respeto a la montaña, por el silencio y por un verdadero desafío. Hoy se conoce más a ciertos creadores de contenido que a quienes han dedicado su vida entera a este mundo. Pero ese no es el mayor problema. Lo más grave es que las rutas están saturadas. En los tramos estrechos se forman auténticas filas. Personas esperando. Alturas donde cada minuto cuenta. Y no todos lo logran. Algunos se rinden. Otros terminan con consecuencias físicas. Y hay quienes ya no tienen posibilidad de volver. Para los montañistas esto significa pérdidas enormes. De tiempo, dinero, esfuerzo. Y para el resto, un riesgo constante. Y lo más preocupante, conseguir el permiso es demasiado fácil. Solo hace falta un certificado médico que diga que estás sano. Y ya,
Nadie pregunta cuánto entrenaste, si conoces la altura o cuántas montañas has subido. Ese es el verdadero problema del Everest actual. Aún así, la protagonista de esta historia logró lo que soñó durante toda su vida. Sí, a un precio difícil de aceptar. Pero lo logró. Cumplió su sueño. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que valió la pena? Una meta así lo justifica todo. Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerla. Y si esta historia te llegó, apóyala con un me gusta. Compártela con tus amigos y suscríbete al canal. Se vienen muchas más historias reales, humanas y poderosas.